Hoy les traigo una historia, la historia de Teresa. Pero para poder hablar de Teresa tengo que remontarme algunos años atrás. Por ahí en 1915, cuando Europa vivía esa Primera Guerra Mundial, aparece Francesco. Francesco, un migrante italiano que dicen que salió del puerto de Génova, Italia, y tuvo que pasar todo un viaje muy largo por el Atlántico hasta llegar a Sudamérica. Sudamérica lo esperaba, sin saber lo que le esperaba en Sudamérica. Dicen que vino por Argentina, por Chile, pasó por Lima y llegó al puerto de Guayaquil. Francesco, un italiano migrante, producto de un país en donde probablemente no había mucha dignidad, en un continente en donde lo que menos había dignidad. Francesco estuvo en la costa ecuatoriana, estuvo intentando, trabajando, conoció a varias personas y de eso y fruto del amor nace Teresa. La protagonista de esta charla, Teresa, es una hija, la cuarta hija de varios hermanos, 2 mujeres y un varón, que como cualquier persona de cada uno de nosotros, tiene una familia, tenía su papá, tenía su mamá, y que obviamente tuvo su niñez, tuvo su juventud, tuvo su adolescencia, tenía sus peleas como es normal con todos sus hermanos y hermanas, tuvo sus problemas en la escuela y en el colegio. Su papá falleció. Llegó un momento duro para Teresa porque por ahí en los años 30 su papá fallece y obviamente Teresa junto con sus 3 hermanos se queda junto con su madre ayudando en aquella época que era muy compleja. Sin embargo, la vida sigue y la vida continúa como en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Teresa conoce al hombre de su vida. Teresa conoce al hombre de su vida y aparece el amor, aparece el respeto, aparece todo lo que una familia producto de un matrimonio puede querer y puede obtener. De este matrimonio nacen 4 hijos, coincidentemente 3 mujeres y nuevamente un varón. El tiempo pasó, pasaron los niños pequeños, los niños adolescentes, los niños adultos, pero de repente la situación que aparentemente iba muy bien, como en cualquier familia que podemos nosotros observar y que incluso nos puede pasar a cada uno de nosotros, de repente esa situación se puso un poco gris. Estamos en los años 80, en los años 70, 60, en donde la situación de una pareja normal, cuando aparece una separación, es muy dura. Una separación en donde papá es el sostén de la casa, papá es quien sostiene a la familia, papá es el ejemplo de casa, pero de repente papá decide irse. Aquí hago un breve paréntesis, porque resulta que papá se va luego de 25 años de feliz matrimonio. Se habían ido a celebrar a París sus 25 años. Y todas esas cosas daban las vueltas por Teresa. Y ahora Teresa se quedaba con sus 3 hijos, 4 hijos, adolescentes, grandes, por terminar el colegio, otros entrando a la universidad, frente a una situación muy compleja. ¿Qué hace una mujer sola, sin su esposo, que no sabía cómo llevar la comida a sus hijos o cómo continuar su educación? Aquí es en donde aparece la dignidad de Teresa. Esa dignidad que le permite ver a sus hijos, ver a su mamá, incluso velar por sus hermanas, en donde claramente el cariño, el amor, el afecto, esa fortaleza que de Teresa salía de aquí, la pudo retribuir con su familia. Claro, evidentemente la historia dice que ella continuó con mucha fortaleza, con mucha prudencia, con mucha templanza, pudo dar educación a sus hijos. Los continuó educando, los continuó alimentando. Ella buscaba las formas para poder trabajar y llevar ese dinero que necesitaban sus hijos.
Y el tiempo pasaba y como que todo encontró su normalidad. Sin embargo, de repente, una tarde normal, mientras ella regresaba con su mamá a su casa, un fuerte dolor de cabeza. Ella dice que cuentan que sentía que la cabeza le explotaba. Y lo único que pensó es, me voy a tomar una ducha. El momento que tocó una gota de agua a su cabeza es lo último que ella se acuerda. Un accidente cerebrovascular hace que Teresa se desvanezca en su ducha. Un accidente cerebrovascular hace que Teresa pierda el conocimiento. Inmediatamente, como es normal, en una situación de estas características, todo el mundo, sus hijos, sus hermanos, su mamá, atendieron en la emergencia, la llevaron a la clínica, una operación, 2 operaciones, muchas atenciones y todo se volcó ahora al centro que era Teresa. Sin embargo, Teresa, producto de este accidente, no la pasó bien, porque obviamente la consecuencia de ese accidente hace que Teresa pierda su movilidad hasta un 70% y que incluso pierda su capacidad intelectual o su capacidad de análisis y su retención, ¿verdad? Muy limitada. El tiempo pasa, todo el mundo se vuelca nuevamente para que atender a Teresa. Sin embargo, el tiempo pasa, la sociedad pasa y podemos ver una Teresa así. Hoy, sola. ¿Por qué? Porque efectivamente es complejo. El mundo va a una velocidad muy rápida que no es capaz de ver ese tipo de situaciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque la historia de Teresa puede ser la historia de cada uno de nosotros en nuestras familias. Hoy, en el mundo, Japón, el 30% de su población es adulto mayor. En Europa, el 13% de la población es adulto mayor. En Estados Unidos, el 11%. Y los datos en Ecuador, según el último censo, también nos arrojan una información muy relevante y sobre todo que nos tiene que cuestionar y que debemos analizar. Existe 1.500.000 adultos mayores en el Ecuador. 1.500.000. Un número bastante importante y para mí muy grande. En el Ecuador hay cerca del 23% de hogares, es decir, cerca de 4 millones de habitantes, el 25%, en donde existe un adulto mayor. Y un adulto mayor, por lo general, implica 1, 2, 3 o 4 personas que necesitan estar a su alrededor de apoyo. Y las cifras son todavía mucho más complejas, porque resulta que 500.000 adultos mayores en el Ecuador tienen un problema de funcionalidad. Es decir, no pueden valerse por sí solos. 500.000 adultos mayores en el Ecuador. Y los datos todavía son más escalofriantes, si queremos verlos así. El 18% viven solos. Y lo que más me llamó la atención es que de aquellos que viven solos han elegido vivir en un 39% con una mascota. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo como sociedad para tener como resultado esta realidad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos está ocurriendo? No nos vamos a quedar como estamos ahora. La vida nos lleva a que tenemos que seguir envejeciendo y va a llegar algún momento en donde nos vamos a encontrar potencialmente como una Teresa o como cualquier otro adulto mayor. No podemos permitir una lágrima. No es aceptable una lágrima en un adulto mayor. Porque si bien biológicamente envejecemos, si bien podemos tener más canas y más arrugas, si regresamos a la historia de Teresa, cada arruga es signo de fortaleza. Cada cicatriz es sinónimo de templanza. Y todo lo que refleja Teresa es sinónimo de amor. ¿Por qué?
porque todo lo que nos ha brindado un adulto mayor es eso. Nuestros papás, nuestros tíos, y mañana nosotros habremos hecho exactamente lo mismo. Porque nosotros, como padres, los que somos padres, hemos dado todo por nuestros hijos. Y ustedes, hijos, cuando sean padres, va a ocurrir exactamente lo mismo. Por eso, no podemos permitir una lágrima. Podemos permitir muchas arrugas que nos enseñen a pensar de que atrás de esas arrugas hay mucho por aprender. Por eso, creo importante que necesitamos una nueva mirada. Una nueva mirada ya no de Teresa, una nueva mirada de cada uno de nosotros, porque aquí ya vemos varias generaciones, en donde la mirada diferente tiene que llevarnos a acciones diferentes. Una mirada en donde reconozcamos cada uno de los elementos que nos han permitido ser lo que ahora somos. Y esa mirada significa nuevas acciones. Y acciones significa nuevos hábitos. Y esos hábitos significan otros comportamientos. No podemos decir y desear solamente que necesitamos un cambio. No. Para poder generar el cambio necesitamos actuar. Y para actuar necesitamos hacer. Esas acciones tienen que ser repetitivas. Porque la acción repetitiva nos lleva a un hábito. Y el hábito repetitivo, si es bueno, nos lleva a un comportamiento. Y ese comportamiento mañana se puede generar en una nueva cultura. Una nueva cultura que es la cultura de la dignidad. La cultura en donde prevalece el amor. Ese corazón que ustedes ven ahí no es solamente el sentimiento, es el poder que cada uno de nosotros tenemos aquí para poder activar la inteligencia, para poder activar la voluntad y que en conjunto con esos sentimientos nos permitan accionar de manera diferente. Por eso, una persona, una familia en donde existe un adulto mayor es diferente, porque efectivamente ese adulto mayor necesita, obviamente, tiene otro tipo de necesidades. Muchos de ellos necesitan alimentarse porque no se pueden alimentar. Muchos de ellos necesitan su higiene porque no se pueden valer por sí solos. Probablemente ese 1.500.000 adultos que se encuentran solos y están dentro de una familia, esa familia está creciendo. Porque probablemente ese chico o ese adolescente no lo sepa qué está ocurriendo, pero cuando atiende a su abuelita, cuando atiende a su tío, cuando hace una acción de simplemente solo acompañarlo por estar presente, está marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque está haciendo acciones que mañana pueden ser hábitos que lo lleven a unos comportamientos diferentes, en donde la caridad y la atención son claves. ¿Para qué? No de la perspectiva del adulto, sino de la perspectiva de quien tiene que servir. Y esta cultura de la dignidad justamente nos lleva a eso, a desarrollar otro tipo de acciones que nos van a llevar a unas virtudes diferentes. Esas virtudes que nos van a permitir, obviamente, ser diferentes. Cada uno de nosotros vamos a llegar a un momento, Dios no quiera, que tengamos que depender o no depender. Pero vamos a llegar. ¿Qué estamos haciendo hoy para construir el futuro? ¿Qué estamos haciendo hoy para educar a nuestro entorno? Para que pensemos y tengamos esa mirada diferente. Y que esa mirada diferente no sea solamente una mirada y un querer, sino que realmente sea acciones. Acciones que de la misma forma activen nuestra inteligencia para poder analizar ese tipo de situaciones, que activen nuestra voluntad y tengamos la fuerza para olvidarnos de esa cultura del descarte y esa cultura del individualismo, en donde no vemos, ¿verdad? No vemos lo que está pasando, pero que sí tenemos la capacidad de parar para analizar y comprender qué está ocurriendo en el otro, en el de al lado. Y de esa forma poder entender que en conjunto con las emociones necesita el otro, y en este caso Teresa, atención, escucha, empatía, solidaridad, ayuda, compañía, que a veces el mundo, dada la velocidad, no nos permite ver lo que ellos sí están viendo.
el tiempo que dediquemos hoy para servir será aquel tiempo que nos va a permitir construir una nueva sociedad. Porque esa nueva sociedad significa progreso y significa actuar de manera diferente. Y yo quiero que le rindamos un homenaje a Teresa, que puede ser y puede estar aquí incluida. Pero efectivamente Teresa es mi suegra y gracias a Teresa yo les he podido contar esta historia que es una realidad y que nos permite aprender de una mirada diferente cómo podemos actuar hacia un futuro mejor. Muchísimas gracias.